Interpelación de la señora senadora Esther Basilia del Brío González, del Grupo Parlamentario Popular. Para exponer la interpelación tiene la palabra la senadora interpelante. Buenas tardes, señoría. Feliz año. Espera un momento, señora senadora, un momentito, por favor. Señorías, ¿pueden guardar silencio, por favor? Muchas gracias. Puede empezar. Buenas tardes. Iba a decir feliz año porque es nuestro primer pleno en este 2022. Es también un pleno triste y, por tanto, también nos sumamos a las condolencias a todo el Grupo de Esquerra Republicana, a todos los senadores y a toda la familia del senador José Miguel Aubá. Quiere, además, la circunstancia que hoy traigamos a este pleno una interpelación que es de alguna forma espiritual, ¿no? Vamos a hablar especialmente de Santa Teresa y voy a comenzar precisamente con unos versos que había elegido sin saber lo que ocurría esta tarde aquí. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana. Nada tiene de estable, todo se pasa. Y esa es la realidad. Y en ese tono, señora ministra, le saludo también a usted, le doy la bienvenida a esta Cámara. Es como me gustaría interpelarla hoy aquí. Desde luego, parto de enterrar cualquier hacha de guerra que pueda producirse a veces entre estos debates dinámicos y vivos como deben ser los debates parlamentarios, qué duda cabe. Pero también algunas veces, y qué día mejor que hoy, merece la pena pararse, merece la pena pensar en cuál es el papel que nosotros representamos como parlamentarios, que el Gobierno representa como gestor y, sobre todo, si esa es una cuestión que nos podemos plantear todos los días, hacerla muy especialmente en medio de una crisis sanitaria y económica como la que tenemos. Por eso creo que es muy buen ejemplo Santa Teresa, una mujer andariega, rebelde, luchadora, como creo que somos muchas mujeres hoy en día, que rompió todos los moldes de su época, pero que además lo seguiría rompiendo de vivir hoy en día. Y no deja de ser raro que nos encontremos un día como hoy, usted y yo, mujer andaluza y mujer castellano y leonesa, dos de las tierras que más amó y que más pateó. Santa Teresa, mujeres, seguro nosotras dos luchadoras, y que espero que esta tarde encontremos un punto de consenso, un lugar común en la figura de Santa Teresa de Jesús. Yo lo que vengo a pedir no es solo muy sencillo, sino que es muy justo que Santa Teresa lo reciba, y le diría que hasta es barato, porque lo único que le pedimos al Gobierno es que nos dé la libertad a través de la concesión como evento de excepcional interés público y esos beneficios fiscales, que nos dé la libertad de que empresas e instituciones que quieran trabajar este año por los centenarios teresianos, a los que me voy a referir ahora enseguida, podamos hacerlo con esa desgravación fiscal. Como le decía, estamos de celebración. Este año es el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, pero también es el primer centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, como saben todos ustedes, la universidad iberoamericana más antigua. Pero además es que ese doctorado honoris causa se cumplió en el primer ejercicio que se produce de la autonomía universitaria, porque solo unos meses antes, en 1921, se había aprobado por primera vez en la historia esa autonomía universitaria a la que tanto acudimos y de la que tanto nos gusta hablar y referirnos en este siglo XXI. Por lo tanto, estamos 100 años después, tenemos las mismas celebraciones y va a haber muchas ciudades que se quieren volcar en ellas. Yo represento aquí a la ciudad y a la provincia de Salamanca,
que lógicamente tuvo el honor, a través de Alba de Tormes, de acoger el municipio en el que está precisamente permanecen los restos de la santa, pero represento también a Ávila, cuna de la santa, y represento sin duda al menos a los 17 municipios donde hizo fundaciones reales. Estamos hablando además de las ya mencionadas de Burgos, Medina del Campo, Palencia, Segovia, Soria, Pastrana, Malagón, Sevilla, Granada, Beas, Caravaca o Villanueva de la Jara. 17 fundaciones que además no dejan de ser 17 proyectos empresariales que una mujer nacida en un lugar humilde, vamos a decir, fue capaz de sacar adelante. Y no solo de sacar adelante, sino que es que casi 500 años después seguimos hablando de ellas y su obra sigue permaneciendo. Nosotros hablamos muchas veces de la necesidad de supervivencia de nuestras empresas. Bueno, pues ella ha sido una empresa que ha durado y se ha mantenido con el paso de los siglos. Somos muy conscientes desde el Partido Popular que esta petición, que llevamos ya los presupuestos generales del Estado, en el que nos fue rechazada, la podríamos haber traído aquí en forma de moción, pero la vida a veces da segundas oportunidades. Y me gustaría, señora ministra, que usted lo entendiera esta tarde así. Creo que es muy interesante interpelar a nuestra ministra de Hacienda y decirle: estas son las razones por las que hemos pedido estos beneficios fiscales. Quizás el entorno de los presupuestos generales del Estado no fueran los más fáciles para su concesión, dado que tuvieron esa voluntad de sacarlos todos en bloque. Pero tiene la ocasión aquí y ahora. A mí me gustaría llevarme una respuesta por su parte sobre la posibilidad de seguir haciendo que esta mujer universal, esta mujer que nos hace a todos pequeños, pues siguiera teniendo esos honores que se ganó en vida y que sigue mereciéndose, porque sin duda es una de las personas que mejor refleja esa palabra que tanto nos gusta, como es la excelencia. La buscamos en la educación, la buscamos en el trabajo, pero también otra palabra que además les gusta mucho a ustedes y le gusta a su presidente, como es la resiliencia. Porque si hubo alguien que aguantó, que luchó, que estuvo negociando con hombres a lo largo de toda su vida para lograr conseguir sus objetivos, fue sin duda alguna Santa Teresa de Jesús. A mí me parece, como le decía, que hoy puede ser un buen día para que miremos en nuestro interior y pensemos qué es lo que queremos, ¿no?, en nuestra vida, qué huella es la que queremos dejar. Santa Teresa buscaba ese camino de perfección al que nos invita a todos a acudir. Yo hace unos días vi un titular en el que la señora Montero nos decía con cierta euforia que 2021 había sido un año récord en recaudación. Y yo, que quizás ya estaba metida en otras filosofías, me pregunté, ¿es así como la señora ministra quiere pasar a la historia? Porque lo cierto es que, aunque puedo entender a qué se refería o intuir su respuesta respecto a ese titular, yo sí que me pregunté cuál era la buena noticia detrás de ese récord de recaudación de las arcas públicas, ¿no? Hace 100 años, los senadores salmantinos y vallisoletanos, teniendo a la cabeza al catedrático y senador González de Echevarri, se subió no a esta tribuna, pero sí a otra tribuna de esta casa, del Senado de España, y pidió y consiguió que España se volcase en las celebraciones del tercer centenario de la canonización de Santa Teresa y muy especialmente en las grandes fiestas que se prepararon en la Universidad de Salamanca para la concesión del doctorado honoris causa. Eran otros tiempos, que tampoco eran fáciles. Menos de un año antes se había asesinado a Eduardo Dato, se había producido el desastre de Anual. Era una época, de alguna forma, con cierto anticlericalismo.
Pero no por ello el Senado de España dejó de dar su apoyo a esa conmemoración. 100 años después hay mujeres en esta Cámara y es para mí un honor ser la persona que defienda desde esta tribuna la necesidad de que, aunque no estén aquí los senadores abulenses, palentinos, segovianos, sevillanos, de cualquier color político, que ojalá esté yo hablando en nombre de todos ellos. Una mujer senadora, también catedrática, interpelando a una ministra del Gobierno de España. Y en medio de nosotros una mujer que se ganó la inmortalidad por su enorme obra. Ojalá le oiga poder escuchar un sí de sus labios. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Muchas gracias, señor presidente. Señora del Brío, no la veo. Está ahí. Tengo que manifestarle mi extrañeza porque me interpele a mí para saber por qué no se ha aceptado por parte de esta Cámara, porque creo que presentaron ustedes la enmienda aquí en el Senado, en esta Cámara, el declarar acontecimiento de excepcional interés público el 4º centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, un hecho que tuvo lugar el 12 de marzo de 1622. Yo creo que usted conoce la respuesta, pero se la voy a reiterar. Presentaron una enmienda de adición en los presupuestos generales del Estado para este año sobre la aplicación de determinados beneficios fiscales a la conmemoración de este 4º centenario de la canonización y también, como usted ha comentado en su exposición, el primero de su designación como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Y tengo que decirle, señora del Brío, que la enmienda fue rechazada por esta Cámara. Es decir, si alguien tuviera que responder sobre por qué no se aceptó, pues serían la totalidad de los grupos parlamentarios que en su libertad votaron que no a esa enmienda, al igual que votaron que sí a muchas otras enmiendas que se presentaron por parte de la oposición sobre diferentes materias y sobre diferentes cuestiones. Por eso le decía que tenía una cierta extrañeza porque al Ejecutivo se le dirigía esta interpelación cuando el procedimiento que se utilizó fue justamente aprovechar toda la tramitación de la enmienda de los presupuestos para incorporar esta cuestión. Yo diría que es democrático, le gustará a uno más o le gustará menos, pero es democrático que cuando un grupo parlamentario presenta una iniciativa de este tipo, el resto de grupos se pronuncie y tenga a bien rechazarla o aceptarla. Por tanto, decirle que para el Gobierno de España y concretamente para el Ministerio de Hacienda, prácticamente la totalidad de las solicitudes que se le presentan al Ministerio para la declaración de acontecimientos relevantes y, por tanto, para que sean considerados de excepcional interés público y ello conlleve la aplicación de beneficios fiscales que se disponen en la Ley 49/2002, se tramitan, se incorporan al proyecto de ley de presupuestos y no tengo constancia, señorías, de que esta solicitud se haya dirigido a ningún ministerio ni tampoco, no digo solo al Ministerio de Hacienda, porque a veces quienes nos remiten estas consideraciones son los ministerios sectoriales, muchos de ellos el Ministerio de Cultura, que es el que en la gran parte o en gran mayoría tramita este tipo de actividades o de acontecimientos que pudiera resultar relevante. Por tanto, señorías, no hubiera habido absolutamente ningún problema en incorporar esta cuestión dentro del proyecto de ley de presupuesto, insisto, al igual que se incorporan otras muchas cuestiones. De hecho, ya el Gobierno de España en reiteradas ocasiones previas lo había incorporado así. Creo recordar que en el año 15 y también posteriormente había declarado acontecimientos de especial interés esta circunstancia y, por tanto, señoría, insisto, no hubiera habido ningún problema si se hubiera tramitado la fórmula habitual de la confesión del proyecto de presupuesto, pudiendo yo responder a esa cuestión.
Lo que desde luego no le puedo responder es a por qué esta Cámara rechazó en aquel momento el que se pudiera contemplar un voto favorable a dicha enmienda. Probablemente cada grupo político tiene su explicación o tiene su propia argumentación y poco más puedo añadir respecto a esta cuestión. Lo que sí le digo, señora de Brío, que sí que resulta sospechoso que usted presente esta iniciativa justamente en la campaña de las elecciones en Castilla y León. Me tiene que permitir que a mí particularmente me resulte sospechoso que lo presente usted justamente ahora, habiendo posibilidades, pues fíjese, ¿no?, de haberlo presentado a lo largo de las diferentes semanas y, sin embargo, lo presentan hoy y no me gustaría pensar que tiene algún interés electoralista el hecho de traerlo hoy a esta sesión del Senado. Entiendo que usted misma podría haberse encontrado la respuesta, puesto que fue una enmienda que presentó su grupo y que, por tanto, tienen que ser los grupos los que le respondan el por qué no aceptaron esa enmienda. En cualquier caso, señoría, insisto, si se hubiera tramitado y, desde luego, el Ministerio de Hacienda la hubiera recibido, al igual que muchas otras que se han incorporado a la Ley de Presupuestos, le puedo asegurar que no hubiéramos tenido ningún problema, porque la inmensa mayoría, yo diría que el 99,9% de las solicitudes se están tramitando como tales, bien porque se nos dirijan a nosotros o bien a través, como decía, del Ministerio correspondiente. Por último, decirle, señoría, que sí me parece, hacía usted referencia en la interpelación, sí me parece que es una buena noticia los datos de recaudación. Yo creo que Santa Teresa podría perfectamente compartir la frase «a Dios rogando y con el mazo dando», y eso significaría que cuando tenemos más capacidad de obtener un volumen de recursos, tenemos más capacidad de intentar fortalecer la sanidad, la educación, la dependencia, la política de pensiones, las ayudas a las personas más desfavorecidas, absolutamente en línea con lo que esta ilustre mujer desarrolló a lo largo de su vida y, por tanto, creo que ella sí se hubiera alegrado porque se hubiera producido un incremento de esa recaudación, no en términos triunfalistas, pero sí en términos de que eso contribuiría en mayor medida a un mejor reparto de lo que entre todos podemos compartir para que el estado del bienestar preste una respuesta adecuada, sobre todo a las personas que menos tienen. Al menos en esa línea y en esa dirección trabaja de forma denodada el Gobierno de España y, por tanto, insisto, señorías, el Ministerio de Hacienda, si se hubiera presentado, insisto, en tiempo y en forma, como sí lo han hecho otros acontecimientos, no hubiera tenido ningún inconveniente en incorporarlo en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la senadora interpelante. Gracias de nuevo, señora ministra. Efectivamente, hoy traemos la interpelación, confiamos en que se convierta en una moción consecuencia de interpelación y el Senado, esta Cámara territorial, tenga efectivamente esa segunda posibilidad de votarlo a favor. Solo le explicaba por qué hemos tenido un interés especial en involucrarla, en que conozca la iniciativa y que ojalá, en definitiva, salga adelante. En relación con la fecha, usted misma me la ha dicho, ya la conocía, pero es que el centenario se produce, el primero de ellos, el 12 de marzo. Esta es la razón de que estemos en estas fechas. El doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca fue en octubre de ese año y, por tanto, las celebraciones serán en octubre. Me agrada de todas formas su respuesta, confío en que efectivamente se cumple. Yo venía aquí diciendo que no sea mi princesa de Éboli que me niegue y luche como se luchó contra Santa Teresa. Pero me gustaría entregarle ahora a la salida
este artículo que precisamente publicaba la Gaceta de Salamanca hace, creo, 2 o 3 domingos. Son los días, son las fechas en las que estamos haciendo los preparativos para lanzar todos los enormes fastos que creo que en muchos lugares de España se van a realizar, y ha sido ahora cuando se ha dado el pistoletazo de salida y cuando necesitábamos traer este tema a colación, ¿no? No, como le decía, no quiero entrar en debates políticos, quiero quedarme en que ojalá entre todos saquemos esta moción adelante. Y, como les decía antes, el nombre de Santa Teresa, que es un nombre universal, que podamos seguir ayudando a que permanezca en la memoria cuando pasen las generaciones y pasen los años, de la misma forma que a todos nos gustaría pensar que dejamos una huella en este mundo. Me voy a permitir, ya que me queda un minuto, lo que me dé tiempo, a contar un pequeño perfil que yo veo de Santa Teresa como mujer emprendedora y como líder, ¿no?, de un proyecto empresarial. Es tremendo, como les decía, en primer lugar, que haya logrado sobrevivir ese proyecto empresarial durante 5 siglos, pero además que haya sido siempre un proyecto de excelencia, porque lo que le permitió a Santa Teresa de Jesús cerrar la boca a tantas veces, cuando ella iba a pedir dinero, estos fondos de los que estamos hablando, ¿no?, cuando iba a pedir dinero, siempre, como iba con la excelencia, en la perfección, en la fe, no había nadie que se atreviera a discutir con ella, porque sabían que tenía razón, ¿no? No solo proyectó la idea, no solo le dio la filosofía, sino que es que además creó estrictos códigos de conducta, que ahora mismo serían buenos códigos de buen gobierno para cualquier empresa. Además, se involucró en la gestión de recursos humanos, porque ella misma seleccionaba a las novicias, pidiéndoles como condición, y ya termino, una fundamental, que era que supieran leer, con lo cual además ayudó a difundir la cultura en el mundo. Y fíjense todo lo que hizo, que hasta diseñaba la planta de sus edificios. Una gran mujer que sirva de modelo, y ojalá que este Senado de España vote 100 años después otra vez a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda y Función Pública. Solo un minuto, señoría, para volver a recordar 2 cosas. La primera, que le he dicho, que espero que no se esté utilizando la figura de Santa Teresa con motivo de la campaña electoral. Creo que los seguidores, las personas que tienen fe en ella, no les gustaría que el Partido Popular hiciera un uso partidista de esta cuestión. Y, en segundo lugar, decirle, señoría, que la Cámara del Senado es soberana a la hora de aprobar o de plantear ninguna moción, y, por tanto, entiendo que esta interpelación va dirigida al resto de los grupos parlamentarios, porque en esta materia el Gobierno de España no tiene mucha capacidad ni de impulsar ni de frenar ninguna iniciativa de este tipo, y, por tanto, serán los grupos soberanamente los que atiendan o no la moción que usted decía presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra.